Hola a todos, gracias por ver los videos y bienvenidos a un video más. Entonces, en este video voy a mostrar una solución, un procedimiento de solución al problema 22.5 y también el problema 22.8 de la dinámica de RC Hibbeler o Hibbeler. Entonces esos problemas están planteados ahí y pues este 22.5 dice así: un bloque de 2 kilogramos se suspende en un resorte cuya rigidez es 800 newton sobre metro. Si al bloque se le imprime una velocidad hacia arriba de 2 metros sobre segundo cuando está desplazado 150 milímetros hacia abajo de su posición de equilibrio, determine la ecuación que describe el movimiento. Pregunta adicionalmente cuál es la amplitud de ese movimiento y pues nos dice que utilicemos desplazamiento positivo hacia abajo. ¿Qué es lo que quiero decir aquí con esto? Entonces, la ecuación que describe el movimiento en términos utilizando y, se puede utilizar x, es pues y sub 0 coseno de w por t más velocidad inicial sobre frecuencia angular natural por seno de w por t. Entonces, como dije acá, velocidad inicial, frecuencia angular natural, y esto el desplazamiento inicial. Esta w es la misma w sub n que hay acá. Entonces, pues tenemos que con los datos calcular cada uno de estos coeficientes o parámetros de esa ecuación. Entonces, el problema nos dice inicialmente que el bloque está en su posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio y que se desplaza de esa posición de equilibrio 150 milímetros. Entonces ahora está desplazado acá. En ese instante se le imprime una velocidad inicial hacia arriba, esa velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces observen, aquí hay dos datos: primero la velocidad inicial y el desplazamiento. Entonces está y sub 0 y está la velocidad inicial, o sea que aquí tendríamos que y sub 0 es igual, si lo colocamos en metros, es 0.15 metros, y la velocidad inicial será menos 2 metros sobre segundo, atendiendo pues a que vamos a considerar hacia abajo positivo y hacia arriba negativo, tanto velocidad como desplazamiento. ¿Qué nos haría falta? Pues la frecuencia angular natural, calculémosla. Entonces w sub n es igual a la raíz de k sobre m, y pues ese k es precisamente la rigidez de este resorte, que son 800 newtons sobre metro, y eso lo dividimos entre la masa de 2 kilogramos, y a esa división le sacamos raíz. Entonces ese w sub n se obtiene que es 20 radianes sobre segundo, frecuencia angular natural. Entonces ya prácticamente tenemos todo. Digamos que podíamos, antes de reemplazar en la ecuación, calcular b sub 0 sobre w sub n, es decir, menos 2 metros sobre segundo sobre 20. Entonces pues allí eso vamos a obtener que es 0.1. Entonces en ese caso la velocidad en metros sobre segundo se cancela y esto daría metros. Ahora sí, pues podemos reemplazar ya. Entonces, para responder a la ecuación que describe el movimiento, pues la respuesta será que esa ecuación es y igual, entonces y sub 0, que es 0.15,
coseno de 20t menos 0.1, acá es menos 0.1, seno de 20t. Entonces esa sería pues la primera respuesta. La segunda pues es la amplitud del movimiento. Recordemos que esa amplitud pues es la sumatoria de y sub 0 al cuadrado más b sub 0 sobre w sub n elevado al cuadrado. Entonces ahí tendríamos 0.15 elevado al cuadrado más menos 0.1 elevado al cuadrado, y a eso le sacamos raíz. Entonces esa amplitud nos da 0.180 metros. Y ese sería pues un procedimiento para resolver ese problema 22.5. Miremos ahora el problema 22.8. Entonces aquí ya está listo. Problema 22.8. Entonces ese problema pues es muy similar, solo que tiene una pequeña variación. Entonces dice que se suspende un bloque de 3 kilogramos de un resorte cuya rigidez es 200 Newton por metro. Si el bloque es empujado 50 milímetros hacia arriba de su posición de equilibrio y se suelta del reposo, determine la ecuación que describe el movimiento. Entonces pregunta adicionalmente cuál es la amplitud y la frecuencia del movimiento. Entonces, como pueden ver, pues es muy similar. Entonces nuevamente la ecuación que describe el movimiento es y igual y sub 0 coseno de w por t más b sub 0 sobre w sub n seno de w por t. Esto también puede utilizarse aquí como a y esto como b, pero bueno, allí es con esas condiciones iniciales ya descritas. Entonces para este caso pues el bloque está en su posición de equilibrio, pero esta vez es desplazado hacia arriba de esa posición de equilibrio 50 milímetros. Entonces estos 50 serían negativos, ¿sí? Y dice que se suelta del reposo. Entonces aquí b sub 0 será igual a 0 porque se suelta del reposo. Entonces tenemos que y sub 0 es igual a menos 0.05 metros, y vamos a calcular w sub n, que es la raíz cuadrada nuevamente de k sobre m. Entonces para este caso k son 200 newtons sobre metro y la masa 3 kilogramos. Entonces W sub n, ustedes saben que acá el newton es kilogramo por metro sobre segundo. Entonces W sub n da 8.165 radianes por segundo, ¿sí? Esto es kilogramo por metro sobre segundo, entonces esto da segundo cuadrado dentro, y al sacarle la raíz pues queda así. Bueno, entonces ya tenemos esto. Tenemos que la velocidad inicial es 0, entonces podemos decir que la ecuación, la primera respuesta que describe el movimiento es 0. Entonces menos 0.05 por coseno de 8.165t más este término, entonces da 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0. Entonces esta sería la ecuación que describe el movimiento. Esta sería la respuesta a esa primera pregunta. Luego, ¿cuáles son la amplitud y la frecuencia del movimiento? Entonces, para resolver esas otras preguntas, simplemente decimos la amplitud.
de la amplitud es c igual, entonces la raíz cuadrada de este término, entonces simplemente este es 0.05 metros. Y es lógico que sea esa la amplitud porque inicialmente se desplaza esa cantidad y se suelta el reposo, es decir, este es el máximo desplazamiento. Como la velocidad inicial es 0, pues no va a haber un desplazamiento mayor, sino que se va a mantener ese desplazamiento pues en vibración libre. Y finalmente la frecuencia, que es W sobre 2pi, entonces tendremos 8.165 radianes sobre segundo sobre 2pi radianes. Entonces acá se obtiene que esto es 1.3 Hz o segundos a la -1. Entonces esta sería la frecuencia y esa sería pues la solución o un procedimiento de solución a ese problema. Entonces ojalá que les sea útil y gracias, que sigan viendo los videos. Hasta la próxima.